Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Hoy, el día de hoy, damos inicio a un programa que estaremos transmitiendo por las mañanas, el cual le hemos llamado Fe con Café. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial para usted y es una serie de temas que estaremos hablando solo acerca de la fe, el misterio de la fe, los alcances de la fe, los resultados de la fe. Es la fe la que llega a agradar a Dios. Solo la fe agrada a Dios. Solo aquellas personas que han mantenido una confianza en Dios han recibido lo que han pedido. Aquellos que se acercaron al Señor Jesucristo recibieron lo que pedían debido a que había fe en sus corazones. La fe es muy importante en la vida. La fe nos ayuda a alejar el temor. La fe es una confianza ciega, por así decirlo, ya que la fe no es de la vista. La fe tampoco es un sentimiento. La fe es una certeza que habita en los corazones del hombre. Es una confianza, es una seguridad en las promesas de Dios. Ahora, la fe tiene que estar dirigida. La fe tiene que estar dirigida hacia Dios, puesta en Dios, puesta en su palabra. No podemos dirigir nuestra fe a otra cosa. Es por eso que es muy importante que entendamos qué es la fe y qué no es la fe. La Biblia habla de una fe viva y de una fe muerta, de una fe sana, de una fe pequeña, una fe grande, una fe en cantidad o una fe poca. Todo eso lo vamos a estar viendo a través de estos estudios que vamos a estar trayendo con ustedes. Así es que iniciamos con este programa que le hemos llamado Fe con Café. Sabe que es muy importante entender de dónde viene la fe y cómo viene la fe al corazón de los hombres. Solamente hay una fuente. Esa fuente es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en la Escritura en Romanos capítulo 10 y en el verso 17 nos dice la Escritura: así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces es la palabra de Dios la que trae la fe como un regalo a nuestro corazón. No va a venir de ningún otro lugar, solamente de la palabra de Dios. Y esta va a llegar a tu corazón a través de escuchar la palabra de Dios. Aquellas personas que aseguran tener fe, cuando no han oído de la obra de Dios, de la palabra de Dios, muy probablemente lo que tengan es una confianza humana o un positivismo. Y eso es muy importante, que debemos de tener muy en claro que positivismo no es fe. La fe no se anida en la mente. La fe se anida en el corazón. Es en el corazón. El apóstol Pablo en esta misma carta a los Romanos, en el capítulo 10, nos menciona que esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire el resultado. El apóstol Pablo habla de una confesión con la boca, pero habla de una certeza en el corazón, de un creer, de tener fe en el corazón, dirigido ¿qué? A una promesa de que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, que está vivo. Cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Señor, cuando tú crees que Él está vivo, porque Dios lo levantó de los muertos, esa fe trae como resultado la salvación de tu alma. Entonces la fe tiene múltiples beneficios.
Ya dijimos que la fe viene por el oír. El hombre natural posee una fe natural, pero la confianza, la fe que nosotros debemos adquirir para obtener un resultado favorable o un favor del Señor es una fe que viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quién es el autor de la fe? La Biblia menciona, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el fundador, Él es el pionero, Él es el iniciador, el que la constituyó. Jesucristo dice que es el consumador también, es el que la ejecuta, la perfecciona, la completa. Cristo es el que le da poder a la fe. La Escritura nos dice que esta fe divina nos da una certeza en el corazón y una seguridad. La definición que nos da la palabra del Señor acerca de la fe viene en Hebreos 11, verso 1, que nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso mencionábamos que la fe no es de la vista. Dice otra versión, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que esperas. Es estar convencido de lo que tus ojos no ven. Entonces, ya mencionamos que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Esa palabra que nosotros escuchamos viene a habitar en nuestro corazón. Tenemos que recibir la palabra, pero también tenemos que atesorarla. Es creer con el corazón y confesar con la boca, es hablar palabra de fe. Es en el corazón del hombre que la fe viene a habitar. Cuando escuchamos la proclamación del Evangelio, la gente puede recibir fe. En las Escrituras vemos ejemplos de todos aquellos que oyeron hablar de Jesús, oyeron hablar de su poder, oyeron hablar de lo que Él hacía. La gente corría a Jesús. Aquellos que ya no tenían ninguna posibilidad. Vemos el caso de los leprosos, que no había curación para ellos, no había remedio, mas muchos de ellos se acercaron a Jesús para ser sanados. Vemos el caso del ciego Bartimeo, que le gritaba a Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa fe hizo, y esa perseverancia, y esa fe hizo que Jesús le llamara y que le diera lo que él estaba pidiendo. La fe de la mujer del flujo de sangre, que al escuchar hablar de Jesús, ella se repetía en su corazón que si tan solo tocaba el borde de su manto sería salva. Esa fe la llevó a tener una acción de acercarse a Jesucristo, tocar el borde de su manto, y dice la Biblia, inmediatamente ella fue sanada. Entonces, la fe se anida en el corazón, no en la mente. Ahí es donde nosotros debemos de guardarla. Ahí es donde nosotros debemos de atesorar. Ahora bien, es muy importante que nosotros no dejemos de escuchar la palabra de Dios, ya que esa es la fuente. Entre más escuchamos la palabra de Dios, más nosotros vamos a ir adquiriendo fe. Ahora, la Biblia nos habla de lo que el hombre puede recibir por la fe. Múltiples beneficios. Sí, solamente escucha esto. La Escritura dice que por la fe nosotros recibimos la salvación. Dice en Efesios, en el capítulo número 2 y en el verso número 8, la Biblia dice que por la fe somos salvos. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado, dice esta versión, por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Dice esta versión, la fe no nace de nosotros, la fe es un regalo que viene de parte de Dios a través de nosotros escuchar la palabra de Dios. Entonces esa fe, dice, por gracia sois salvos
por medio de la fe. ¿Salvos de qué? Usted pudiera preguntar, bueno, la Biblia menciona que somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos, la ira de Dios que viene sobre todos aquellos que no han recibido a Jesucristo, sobre todos aquellos que han perseverado en el pecado, ellos serán juzgados por la ley de Dios. Pero veamos más de los beneficios. Dice que por la fe recibimos el perdón de nuestros pecados. En Hechos, capítulo número 26 y en el verso número 18, la Escritura nos menciona lo siguiente: para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Por la fe en Jesús recibir el perdón de pecados. También por la fe recibimos la justificación. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo número 5 verso 2 dice que por la fe tenemos entrada a la gracia de Dios. También en Juan capítulo 3 verso 16 y Juan capítulo 3 verso 36 dice que por la fe recibimos la vida eterna. Todo aquel que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. La Biblia menciona que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es decir, tenga fe, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Qué maravilloso regalo! Solo por la fe. Es por eso que te invito a ti que me estás escuchando, que creas a la palabra de Dios. Y al creer, puedes recibir todos estos beneficios: salvación, justificación, entrada a la gracia, vida eterna. Pero no solamente eso, también por la fe, la Biblia dice que llegamos a tener sanidad en el cuerpo. La oración de fe, dice la Escritura, hablando el apóstol Santiago, por la oración de fe somos sanados. Así es que la fe trae como resultados también la sanidad. A ti o tú que necesitas sanidad en tu cuerpo, solo creer que Jesucristo te puede tocar, que Jesucristo puede tocar tu cuerpo y sanarte. Solo basta creer. La Biblia menciona en Hechos 3, verso 16, de un hombre cojo que estaba a la puerta de la Hermosa y que cuando llega Pedro y Juan al tiempo de la oración, él, pues mirándolo, poniendo su mirada en ellos, le dijo: Pedro, no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy, levántate y anda. Y la Escritura dice que fue gracias a la fe. Dice la Escritura en Hechos 3, 16, y por la fe en su nombre. Debemos de tener fe en el nombre de Jesucristo. Pedro usó el nombre de Jesucristo para que ese hombre que estaba en el templo fuera sanado. Dice: y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Un milagro en presencia de todos los que estaban ahí, solo por poner su fe en el nombre de Jesús. Pedro oró en el nombre de Jesucristo para que ese hombre sea sanado. Eso es lo que nos pide la Escritura: usar el nombre de Jesucristo en favor de los enfermos para que ellos sean sanados. Obviamente, con fe en el corazón. No solamente la fe trae todos estos beneficios, también la Biblia dice que por la fe el hombre haría señales en su nombre. Es lo que estamos mencionando en Marcos capítulo 16, verso 17. Dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Impondrán las manos sobre los enfermos, serán sanados.
Si bebieren, dice que tomarán en las manos serpientes, no les hará daño. Si bebieren cosa mortífera, tampoco los dañará. Hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos, ordenarán a los espíritus que salgan y ellos saldrán por la fe en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo cuando hay fe en el corazón de los hombres. Ahora somos hijos de Dios por la fe. La Biblia lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 3 y en el verso número 26, dice la Escritura: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pon tu fe en Jesucristo, recíbelo en tu corazón y por esa fe tú pasas a ser hijo de Dios, porque todos somos criatura de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijos, la Biblia menciona en Juan capítulo 1, verso 11 y 12, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne, sangre o voluntad de varón, sino que son engendrados por el Espíritu de Dios. Somos engendrados por poner nuestra fe en Jesucristo y pasamos de ser criaturas a hijos de Dios por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, por la fe, Cristo puede habitar en nuestros corazones. En Efesios capítulo 3 y en el verso número 17, dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo, menciona: para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Efesios 3:17, para que por la fe Cristo Jesús more. Tú lo invitas a Jesucristo y Él viene a morar. Por la fe, Él puede vivir en tu corazón. Él es espíritu, Él es vida. Tú lo invitas, Él entra. Si lo crees, si lo invitas, Él entra a tu corazón. Por la fe recibimos también la promesa del Espíritu Santo. El apóstol Pablo menciona que es una promesa, es un regalo de parte de Dios que viene a través de la fe. Usted puede recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Dice en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Por la fe recibimos a Cristo. Por la fe recibimos perdón. Por la fe pasamos a ser hijos de Dios. Por la fe somos perdonados. Por la fe recibimos también el don, el regalo del Espíritu Santo. Es solo por la fe. Así es que te invito a que lo recibas en esta hora en el nombre de Jesús. Todo esto, todas estas promesas maravillosas, aún lo imposible se puede lograr cuando hay fe. Cuando hay fe, puedes lograr lo que es imposible para ti, pero es posible para Dios. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, dice en Marcos capítulo 9, verso 23, menciona la Escritura. Jesús le dijo: si puedes creer, verás la gloria de Dios. Para el que cree, todo le es posible. Si puedes creer, para Dios todo es posible. Para ti, para tus ojos, para lo que tus oídos oyen, para lo que tú sientes, para la ciencia, para tu economía, puede ser imposible, pero para ese Dios nada es imposible, solo si tú puedes creer. Así es que te invito a que recibas fe escuchando la palabra de Dios. Entonces, por la fe recibimos lo que pedimos. Cualquiera cosa tú puedes recibir. Dice en Marcos capítulo 11 y en el verso
Número 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidas en oración, ¿cómo hay que pedirlo? Orando, en oración. Crean que lo recibirán y se les concederá y será hecho. Solo cree que lo vas a recibir. No solamente debes de tener fe para pedir, porque para acercarte a Dios necesitas la fe. Es necesario que todo el que se acerque a Dios crea que le hay. Nadie se puede acercar a Dios si no cree. Necesitas creer para acercarte a Dios, pero también necesitas creer para pedirle a Dios. Por la fe pides en oración, pero también necesitas fe para creer que lo que has pedido lo vas a recibir. Muchos creen en Dios, se acercan. Muchos creen en la oración y oran, pero les falta la fe para recibir. También requieres fe. Para poder recibir requieres fe. Lo dice aquí el versículo. Todo lo que pidas en oración, creyendo que lo recibirás, os será hecho. Si crees que lo vas a recibir, primero crees que lo pides, primero crees en Dios, luego crees que pidiendo a Dios lo tienes que recibir por la fe. Si tú lo pides creyendo, lo recibirás. Así es que es la fe, amigo, la que puede hacerte recibir el favor de Dios. Por la fe puedes vencer toda circunstancia. Necesitamos la fe en nuestra vida diaria. Necesitamos nuestra fe en nuestro diario caminar. Necesitamos la fe para poder recibir el amor, la misericordia. La Biblia menciona que el justo por la fe vivirá. Por la fe podemos vivir estas circunstancias, esta adversidad. Por la fe podemos recibir los beneficios de Dios. Dios revela su justicia en el Evangelio cuando tú lo crees. Dios te revela que Él puede justificar al impío, al pecador, si tú crees al Evangelio. Sin fe no vas a poder recibir nada de parte de Dios. Aún el Señor Jesucristo, cuando caminó en la tierra y fue a visitar el lugar donde Él había crecido, la Biblia menciona que no pudo hacer allí muchos milagros por falta de fe, porque había incredulidad. La fe es un regalo maravilloso de Dios, pero este viene por oír la palabra de Dios. La fe te llevará a recibir los beneficios de la palabra. Ya hemos hablado muchos, siendo la fe el recurso dado por Dios para que el hombre obtenga las riquezas de su gracia, siendo la fe un don que recibimos gratuitamente solo por escuchar atentamente la palabra de Dios. Entonces esforcémonos en oír la palabra de Dios. Cada vez que nos congregamos, ejercitamos nuestra fe para mantenerla activa y en crecimiento. Creer en Dios y su palabra nos dará dicha, bienaventuranza, paz, gozo, salud, bendición, todos los beneficios que hemos mencionado. Y usted, amigo que me escucha, ¿ya creyó en Dios? ¿Ya creyó a su palabra? ¿La ha escuchado? ¿La ha leído? ¿La ha creído para recibir salvación, perdón, vida eterna, sanidad, el don de su Espíritu? Yo te invito a que en esta mañana o en este día tú creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador, que puede perdonar tus pecados, que puede sanar tu cuerpo y que puede proveer según tus necesidades, que pueda hacer esa fe, acercarte más a Dios y tener una relación personal, porque el Evangelio te lleva y te invita a una relación, a una comunión con Dios, con su Hijo, con su Espíritu. Así es que yo quiero orar por ti, para que tú lo recibas y por la fe, Él viva en tu corazón, recibas el perdón y el regalo de la vida eterna. Cierra tus ojos y ora conmigo.
Di: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por enviar a Jesucristo a morir en la cruz para darme el perdón, la justificación y el regalo de la vida eterna, para salvar mi alma de la condenación. Gracias, Cristo. Yo creo que resucitaste y creo que estás vivo y que me escuchas. Y te hablo a ti, Jesús. Ven a mi corazón. Entra. Yo te recibo como mi Salvador, como el que perdona todos mis pecados, de los cuales me arrepiento con todo mi corazón y te pido perdón. Señor, también te pido el regalo del Espíritu Santo y que me ayudes a conocerte, que me ayudes, Señor, que seas tú mi abogado, mi médico, mi proveedor, mi guardador. Creo en ti, Jesús, e invoco tu nombre para la salvación de mi alma. Amén. Dios les bendiga. Este fue su programa Fe con Café. Hasta la próxima.